Vamos a tener un diálogo en español y en italiano. Como ustedes saben, este es un proyecto que está organizado e implementado por la Universidad de Polonia y también la Universidad de Concepción. Todavía no me acompaña mi compañera y colega, coequiper en estos webinarios, que es Paulina Estroza. Está con otra actividad que está concluyendo, pero a lo largo de la jornada se va a incorporar para compartir este diálogo con las y los colegas que nos acompañan el día de hoy. En el día de hoy también hemos cambiado un poco la modalidad y en este sentido hemos invitado a Martín Guillermo Ramírez, que es el secretario ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, para que nos haga una introducción a este tema. El día de hoy convocamos a este webinario para hablar sobre paradiplomacia transfronteriza en el contexto de las relaciones Unión Europea-América Latina, y en este sentido es fundamental para nosotros recoger la experiencia de cooperación de la ARFE, la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. También hemos escogido esta fecha porque tiene mucha cercanía con un día que acaba de pasar, que es el 7 de junio, que desde su aprobación en el seno de la Unión Africana en el 2010 es el Día Africano de las Fronteras, ¿sí? ¿Por qué estamos proponiendo este diálogo sobre paradiplomacia transfronteriza? Porque la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, desde el 2011, puso en marcha una iniciativa que nos parece sumamente importante, que es convertir este día en el Día Internacional de la Integración a través de las fronteras nacionales, y se busca, obviamente, incluir este día dentro del calendario internacional del Sistema de Naciones Unidas, que reconoce una serie de fechas como días internacionales para poner en valor distintas cuestiones de la agenda de la cooperación internacional. En este ejercicio se ha puesto el valor no solo la paradiplomacia en el contexto europeo, sino también en otros espacios geográficos, como es la paradiplomacia en América Latina y particularmente la paradiplomacia transfronteriza. Por ello, como les adelantaba, hemos invitado a Martín Guillermo Ramírez, que es el secretario ejecutivo de la ARFE, para que introduzca en este webinario el rol clave que ha tenido la paradiplomacia transfronteriza en la estructuración de relaciones de cooperación internacional entre la Unión Europea y América Latina. Además, voy a cometer una infidencia, digamos. La Asociación de Regiones Fronterizas Europeas está próxima a cumplir 50 años de existencia, así que también voy a abusar de la confianza y la amistad con Martín Guillermo para que también nos comente un poco cuál es la agenda del futuro de la ARFE y cómo de alguna manera piensan profundizar la colaboración con nuestra región, con América Latina. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Las y los invitamos a que, como siempre, nos dejen sus comentarios en el chat, en las distintas redes sociales, que los vamos a estar recogiendo. Y le paso la palabra a Martín Guillermo Ramírez, secretario ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Muchas gracias, Nahuel. Voy a tomarme nota de la hora para no pasarme. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a introducir esta actividad tan interesante y, bueno, llena de tanto simbolismo, por cuanto en el marco de un programa europeo de vocación global, esta actividad está organizada desde América, mirando a las relaciones entre América y Europa en el campo de trabajo en el que, bueno, como sabes, he estado metido en los últimos 25 o 30 años, mezclándolo con el campo de la cooperación internacional y muy en especial la cooperación descentralizada entre Europa y América Latina. Con lo cual, pues bueno, alguna pista hay ahí de las cosas que pensamos desde la ARFE sobre las relaciones con América Latina y lo mucho que tienen que ver con las cosas que llevas haciendo tú, Nahuel, de tanto tiempo. Al igual que bueno, pues otro grupo de amigos que nos acompaña y otros que espero que estén presentes o a lo mejor están en otra actividad relacionada, porque varios de los que estamos aquí estamos en varias actividades a la vez. Yo mismo estoy en otra actividad de la red Jean Monnet, también para el diálogo entre América y Europa. En este caso es la Universidad George Washington, que está también hablando de las relaciones transatlánticas descentralizadas en materia de cambio climático. Y nos han invitado a que les contemos esto de cómo que además nos complicamos un poquito más la vida desde la ARFE, tratando esas relaciones, pero a través de las fronteras. Con lo cual, bueno, pues siempre nuestro ejemplo le suele ser bastante inspirador por cuanto solemos atender, como ya sabes, a los obstáculos
Sobre todo, últimamente estamos muy concentrados en los obstáculos administrativos o legislativos para la cooperación transfronteriza. Pues tenemos el privilegio de estar en un espacio que ya lleva, pues, nosotros 50 años, lo vamos a cumplir la semana próxima. La primera Eurorregión se fundó hace 62 años. La cooperación entre autoridades a través de algunas fronteras ya comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí, precisamente, es donde surge el espíritu de nuestra asociación, intentando, pues, curar esas cicatrices de la historia, que son las fronteras, especialmente las europeas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estamos on fire, decíamos antes. Hay varios más que tienen otras actividades. Puede que haya ahora mismo 3 o 4 actividades sobre la cooperación transfronteriza, 2 seguro sobre la transatlántica y algunas más sobre asuntos temáticos. El lunes hemos conmemorado el 10º aniversario del Día Africano de las Fronteras, como muy bien indicabas. Y justo relacionado con ello, la semana pasada, la Unión Africana nos llamaba para presentarnos el borrador del programa de capacity building, de formación para las autoridades locales y otros agentes locales para desarrollar el programa africano de las fronteras. Y así sucesivamente. Además, esto en un momento en el que estamos, bueno, aquí en Europa saliendo probablemente de la pandemia, sé que en América Latina todavía estáis en una fase un poco anterior, pero desde luego me gustaría hacer un paréntesis y daros un mensaje de esperanza, sobre todo, porque hace unos pocos meses en Europa veíamos las cosas también muy negras y ahora mismo, bueno, quizá yo creo que un poco alocadamente, pero sí que es verdad que el ritmo de vacunación va muy bien y no parece que haya grandes problemas y, bueno, esperamos que en unos meses esto se pueda volver a abrir. Espero que también ocurra lo mismo en otros continentes. En América Latina seguramente que sí. Nos preocupa un poco África, ya que estábamos con ese asunto. Pero también es cierto que hay distintas iniciativas en toda Europa intentando llevar esas vacunas a África, algunas de ellas llevadas a cabo por la cooperación descentralizada y por alguna agencia bien conocida de nuestros amigos en América Latina como la Agencia Extremeña de Cooperación. Y otras han creado un fondo regional, o sea, subnacional, de cooperación con África para el acceso a las vacunas. Entonces, como os decía, estamos en unos momentos complicados como esta pandemia, pero precisamente si hay alguna característica de las regiones de frontera, y sobre todo cuando han aprendido a cooperar, es hacer de la necesidad virtud. Y lo que en un principio era y es una catástrofe global, como esta pandemia, muy pronto nos permitió observar, estábamos ahí en el marasmo de no sabíamos qué hacer, todo cerrado, confinados y tal, pero utilizando las redes sociales, utilizando las herramientas como online, se desarrollaron muy rápidamente. Gente que hubiera tardado todavía o que nunca ya hubiera accedido a estas redes, como la gente mayor de 70, 80 años, se ha incorporado así. Con lo cual vimos que aquí estaba pasando algo y de pronto vimos también que las fronteras se ponían encima de la mesa. Con lo cual, todo lo que hemos peleado en Europa y en América Latina para que esa paradiplomacia, como nos gusta denominar, a las relaciones de las entidades subnacionales a través de las fronteras, en particular, hay otras paradiplomacias, claro, para solucionar los problemas de los ciudadanos, de pronto se estaba convirtiendo pasando de ser una diplomacia informal a una diplomacia eficaz. En algunos lugares de Europa donde las estructuras de cooperación transfronteriza, las estructuras de paradiplomacia, se han desarrollado y ya tienen al menos una marca territorial, pero no se habían tomado en serio, ahora han sido tomadas en serio. Cuando entre Francia y Alemania se cerraron las fronteras, pero de pronto había una gran disparidad entre la gravedad de la pandemia en un lado de la frontera y la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos en el lado alemán, se aplicaron los acuerdos que tienen Francia y Alemania para mandar un avión medicalizado a Estrasburgo, cargar pacientes muy graves y llevárselos de vuelta a los mejores hospitales de Stuttgart, por ejemplo. Mientras algunos ciudadanos del lado alemán ponían mala cara cuando alemanes que viven en el lado francés, por distintas razones, volvían a su casa. Y entonces se veía una cierta actitud preocupante que fue rápidamente contrarrestada por una actitud generalizada de colaboración. Lo más interesante de todo esto es que, una vez más, nos gusta decir que esa paradiplomacia se había convertido en eficaz porque muchos países descubrieron la frontera. Después de 30 años de Schengen, la frontera había desaparecido. Y le habíamos dado esto y ya está. Pues no. Pues no. En cuestión de horas se cerraron las fronteras. Se cortaron las actividades que llevaban
algunas generaciones ni siquiera habían conocido otra cosa. Y de pronto se corta. Hay gente que cruza la frontera para ir al colegio. Hay gente que la usa para trabajar, que lo compra para enamorarse, para comprar el tabaco, para poner gasolina, o sea. Pero también hay mucha gente que cruza la frontera para hacer servicios esenciales. Con lo cual, algunos estados cerraron la frontera, tuvieron que abrirla 24 horas después, porque en esas 24 horas descubrieron que hay una sociedad transfronteriza, un mercado laboral transfronterizo, una prestación de servicios transfronterizos que ha sido una adaptación espontánea de las posibilidades que ofrece un proceso de integración como el europeo a las necesidades reales de la población en un espacio sin fronteras. Si es que era una cosa natural. Bueno, pues los estados descubrieron una serie de cosas que estamos intentando aprovechar que no olviden, según se va volviendo a la normalidad, que se tenga en cuenta que no se deben cerrar las fronteras, que hay que tener en cuenta la opinión de las autoridades, los actores, las instituciones que están trabajando en la zona de fronteras, sobre todo cuando llevan décadas demostrando que han conseguido avances sustanciales para personas. Es decir, ahí se ve de verdad que el proceso de integración convierte a esas periferias del Estado en los puntos centrales de la integración supranacional, porque todo lo que se mejore en esas zonas depauperadas periféricas de frontera será una manifestación de la cohesión territorial que persigue la Unión Europea, borrando las fronteras y sobre todo las diferencias, las asimetrías en el acceso a servicios, oportunidades y demás, ¿no? Una oportunidad, además, que ha hecho que la propia pandemia haga que el proyecto europeo, que hace 18 meses estaba prácticamente herido de muerte, ahora esté más vivo que nunca, habiendo tomado decisiones tremendas en cuanto a la generación, por ejemplo, de recursos propios, ¿no? Y habiendo entendido muy bien el papel de las regiones. Ahora veremos cuando repartan los fondos de recuperación si de verdad han entendido el mensaje. Pero si eso es así, va a suponer un montón de oportunidades para lo que llevamos pregonando desde hace tanto tiempo. La necesidad de fortalecer la cooperación descentralizada, que no es una anécdota para que la gente se sienta empoderada. No. Oiga, esto es eficaz y se llega donde no llega la gran cooperación. Es más quirúrgica. Y sobre todo establece vínculos personales, que por eso se parece tanto a la cooperación transfronteriza, porque lo que nosotros queremos es que los proyectos no solo sean sostenibles desde el punto de vista de la rendición de cuentas, sino que además dejen un rastro que borre pues las animadversiones, los odios del pasado, que son el principal enemigo que tenemos en las fronteras, los prejuicios, lo que haya es cree nuevos cauces de generación de confianza basados en los resultados, en la evidencia empírica de que juntos se pueden hacer las cosas mejor, más rápido y sobre todo agradando al mayor número de gente y dándole oportunidades, etcétera, reteniendo el talento y evitando que las zonas de frontera sean esa periferia de la periferia tantas veces, ¿no? De repetida. Por tanto, nuestro mensaje es ese, hemos estado trabajando porque esto sea posible. Hoy día vemos que hay distintos posgrados en universidades latinoamericanas, más que en Europa, preparando una nueva generación de profesionales que tienen una orientación pública, incluso a instituciones supranacionales o intergubernamentales, donde ya se están creando departamentos de cooperación, de integración y de observación del territorio para la implementación de políticas, que en Europa tuvo un desarrollo muy distinto, pero nos parece muy interesante la vinculación con el territorio tan grande que tiene en América Latina. De tal manera que, bueno, solamente desearle a los participantes en estas redes que sigan atrayendo estudiantes a los distintos posgrados que se están desarrollando, que cuenten con nosotros. Tenemos, bueno, desde contaros el rollo de la experiencia ya de un abuelo cebolleta como yo, que lleva muchos años en esto, pero también tantos ejemplos viejos y nuevos de nuevos proyectos y los que vendrán ahora en la nueva jornada de proyectos. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Nos decía. Pues intentar hacer la cooperación transfronteriza, pero más verde, más conectada y más participativa, que es lo que nos dice la Unión Europea que tenemos que hacer, ¿no? Pues, y además nos va a dar el dinero para que lo hagamos de esa manera y no de otra. Lo único que nos queda a nosotros es intentar que sea de verdad transfronteriza, porque este es mi último mensaje. A pesar de los miles de millones de euros que se han gastado en la cooperación territorial europea en los últimos 30 años en Interreg, todavía no todo la cooperación transfronteriza es cooperación transfronteriza genuina. Todavía se reparte el dinero y luego ya justificamos juntos y tal. Hay muy poca cooperación transfronteriza genuina también en Europa. Y muchos de los ejemplos buenos que he visto los he visto en América Latina, porque como no había disponibilidad de fondos públicos, cuando se ha hecho cooperación transfronteriza es porque de verdad hacía falta. Me estoy acordando de esos casos de Dionisio Cerqueira, etcétera. Eso es cooperación transfronteriza genuina. Eso, sin fondos públicos y generando beneficios, ¿no?
y viniendo de la iniciativa privada. Bueno, pues ahí es donde los europeos hemos aprendido una forma distinta de hacer las cosas, que también nos ha venido muy bien. Y ese es el último mensaje que quería deciros. Esto es un camino con 2 vías o con muchas vías, de la que ahora seguro que vamos a aprender mucho de los africanos, que van a hacer un programa de capacitación tremendo en todo el continente. Así que, bueno, a vuestra disposición, luego si hay preguntas, comentarios o lo que gustéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, por tu intervención y me quedo particularmente con este punto que mencionabas, ¿no? De remarcar lo que es la cooperación transfronteriza genuina, que no es solo una cuestión de proyectos, de implementación y de rendición de cuentas, sino de crear esta cultura de trabajo y un capital social en el territorio, ¿no? Que pueda acompañar la emergencia de las distintas propuestas que surgen de la población que vive el día a día de la realidad de la frontera y que, bueno, y que a través de la paradiplomacia como acción internacional de los gobiernos no centrales y de la internacionalización busca justamente con la cooperación apoyar estas iniciativas. Le damos la bienvenida a Paulina Astroza, mi querida colega y coequiper en estos eventos. Buen día, Paulina, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, corriendo de un Zoom a otro. Así es que, Martín, te doy la más cordial bienvenida desde Chile. No sé si Nahuel ya lo dijo, pero eres otro más del grupo de aquella reunión en Bilbao donde nos conocimos y a partir de eso, gracias a Noé Cornago, hemos podido ya seguir en contacto y hoy día estoy muy contenta de que puedas participar en este seminario que estamos realizando con Nahuel desde América Latina y tú desde Europa. Así es que un saludo grande para ti. Buenísimo, Paulina, es cierto, no lo había recordado, así que es muy oportuno, sí, llamar nuevamente la atención sobre ese espacio que compartimos en Bilbao y que muchas de las personas que tuvimos la oportunidad de estar en aquella oportunidad también se han ido sumando a los distintos webinarios. Creo que Martín nos va a acompañar a lo largo de la jornada, sabemos que tiene una agenda bastante complicada, pero agradecemos mucho que nos puedas acompañar, Martín, y en este sentido, si me permites, Paulina, sigo un poquito más con la moderación y después te paso la palabra, así nos vamos coordinando. Quiero presentarles a quienes nos acompañan en este espacio y como todos ustedes saben, después vamos a dar lugar a las distintas preguntas que hemos hecho, tanto generales como específicas para nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Le damos la bienvenida a Raffaella Coletti, que forma parte del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia y es investigadora en el Instituto de Estudios sobre Sistemas Regionales Federales y Autonomías. Buongiorno Raffaella, benvenuta, buonasera per te Emilio, perché sei a Roma. Buonasera e buongiorno, sì, a tutti. Mariano Álvarez, que es director ejecutivo de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, la REPIT, que se encuentra en Chile, al igual que Paulina. Ya lo vemos también a Mariano, que se va a estar sumando a este espacio. Y también nos acompaña Cristian Obando, que es profesor e investigador de la Universidad de Tarapacá y también se encuentra en Chile. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Nahuel, Paulina, colegas, Martín, Rafaela. Hola, Cristian. Mariano, gusto de tenerlos aquí en este seminario. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre es un placer poder acompañar estas iniciativas con ustedes. Muy bien. Le damos continuidad, entonces si quieres, Paulina, te paso la palabra para que hagas la pregunta general y después articulamos el debate como siempre. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien porque ya me conecté, logré entrar en el seminario. Bien, junto con darles la bienvenida a esta nueva jornada, la pregunta que hoy día hemos pensado en esto de la paradiplomacia y la cooperación transfronteriza, es cuán importante ha sido la cooperación de la Unión Europea en América Latina para fortalecer experiencias de paradiplomacia transfronteriza en nuestra región. Entonces aquí les damos unos 3-4 minutos para que ustedes nos puedan responder esta primera pregunta para iniciar la conversación y el debate.
relación a este tema tan importante, sobre todo para aquellos que justamente compartimos fronteras. El orden, partimos tal como se presentó. Rafaela, tienes 3-4 minutos para responder a esta primera pregunta. Grazie, di nuovo buonasera, buongiorno a tutti quanti, grazie molto dell'invito, sono molto contenta di essere qui. Diciamo che appunto la domanda è una domanda molto ampia, dirò poche cose. Innanzitutto, come ricordava appunto nell'intervento molto interessante di apertura Martín Guillermo Ramírez, la cooperazione transfrontaliera in Europa ha una lunghissima tradizione. Le prime esperienze si sono sviluppate veramente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La prima euroregione viene collocata nel 1958 e quindi appunto è un qualche cosa che è cresciuto sia da un punto di vista spontaneo di cooperazione delle autorità locali che hanno cercato insieme delle soluzioni a problematiche comuni, ma anche ha giocato poi un ruolo ovviamente importante nello sviluppo che questa forma di cooperazione ha conosciuto poi, diciamo lo spazio che è stato dato, il supporto che è stato dato dal Consiglio d'Europa prima e dall'Unione Europea poi. E quindi appunto questi due livelli secondo me sono entrambi importanti nella cooperazione tra Unione Europea e America Latina su questi temi. Da un lato c'è l'esperienza europea nel suo complesso che diciamo, essendoci questo avanzato livello di cooperazione trasfrontaliera, lo scambio è senz'altro utile perché l'esperienza europea è di lunga durata e quindi ci sono molti elementi interessanti, no? Che possono essere forniti. Però poi c'è anche un livello locale che secondo me è quello nel quale realmente si possono raggiungere risultati interessanti, perché la paradiplomazia intesa come relazioni esterne delle autorità locali, in Europa le prime esperienze di cooperazione trasfrontaliera, quelle degli anni 50-60, hanno rappresentato prime esperienze proprio di paradiplomazia. Prima di allora la dimensione diciamo internazionale non riguardava gli enti locali in qualche modo. E molto presto poi queste esperienze sono anche state messe in rete, appunto ricorre fra poco l'anniversario della AEBR, io la chiamo normalmente, ma insomma dell'Associazione delle Regioni Frontaliere Europee. Quindi c'è una tradizione anche di cooperazione e di scambio e chiaramente poi la paradiplomazia e diciamo le relazioni esterne delle autorità locali sono diventate sempre più importanti. E come ricordava di nuovo Martín Guillermo Ramírez, superando anche le frontiere europee, per cui con l'America Latina. E quindi io penso che oggi come oggi sia molto importante questo scambio di esperienze perché consente un arricchimento, perché, e l'ultima cosa che dico, le frontiere sono ognuna diversa, ogni frontiera ha le sue specificità, ma anche poi ci sono tutta una serie di problematiche comuni rispetto alle quali si può imparare le une dalle altre. Grazie. Gracias, a pesar de que no hablamos, yo solo parlo italiano, pero algo pudimos entender de la presentación y agradecemos el punto de vista desde Europa respecto de lo que es el aporte que ha significado América Latina de Europa para América Latina en la cooperación transfronteriza. Ahora quisiera que Mariano Álvarez nos pudiera también dar su visión respecto a este tema y a esta pregunta con el cual empezamos nuestro debate. Muchísimas gracias, Paulina. Coincido con Rafaela en la amplitud de la temática que estamos abordando y por tanto también voy a centrarme quizás en uno o dos puntos. Yo creo que la cooperación europea con América Latina en el desarrollo de la paradiplomacia transfronteriza tiene dos grandes vertientes. Una es la más visible, la que hemos palpado, la que se ha estudiado, que es la cooperación descentralizada y directa. Es decir, las asociaciones fronterizas, los proyectos ALAS, es decir, directamente cooperación donde nosotros vemos tangiblemente
el traspaso de conocimiento, buenas prácticas, el acompañamiento del desarrollo. Creo que ese tema lo hemos visto bastante, pero hay otra parte, otra cooperación que se ha dado un poco en las sombras y que yo creo que es igual o aún más importante. América Latina ha seguido de alguna forma en el estudio y en el desarrollo de la paradiplomacia la ola que pasó por Norteamérica, Europa y América Latina. Entonces, de alguna forma, los ejemplos que hemos tendido a imitar en América Latina son muchas veces ejemplos europeos. Y que ha tenido una gran ventaja, que nos ha permitido el desarrollo de la paradiplomacia en América Latina. ¿Por qué? Porque esto de lo que hablaba Martín, de lo difuso de las fronteras, en tanto a que dejan de ser entendidas como una zona limítrofe, esto que hablaba Rafaela, de la internacionalización sin negar lo local, nos permitió en América Latina explicarle a los gobiernos centrales y nacionales que lo que estábamos haciendo no era conflictivo. No estábamos buscando el conflicto, no estábamos buscando la independencia, no eran los ejemplos ante los cuales temblábamos a fines de los 80 y principios de los 90. No era protodiplomacia. Entonces, la cooperación europea, yo la entiendo en sus dos vertientes, en la directa, en la transferencia, pero también en esto, en el posibilitarnos hacer paradiplomacia, permitiéndonos explicar a los estados lo que queremos hacer es lo que hacen en Europa. Es traer lo internacional a lo local sin negar la nación, sin negar el límite, sin romper con los estados. Es cooperación, es integración, no es conflicto. Y en eso yo me quedaría como primer punto. Muchas gracias, Mariano, por aportar esta otra visión respecto a lo que es la cooperación transfronteriza. Eso más invisible, pero que está siempre presente. Y ahora quiero darle la palabra a Cristiano Obando, desde el norte de Chile, porque aquí sabemos que Chile es una larga y angosta faja de tierra, donde yo estoy en la zona centro-sur, Mariano está en el centro y Cristiano Obando en el norte, con grandes diferencias desde el clima hasta estas particularidades que tienen los territorios y que no siempre se toman en consideración por parte de nuestras autoridades centrales, sobre todo. Entonces, muy importante la voz del norte, Cristiano Obando, en materia de esta cooperación, sobre todo porque tú has trabajado mucho el tema de la cooperación transfronteriza con nuestros vecinos en el norte, en especial Perú, Bolivia, y supongo que también algo has trabajado también en Argentina, que son nuestros vecinos, digamos que tenemos más territorio que compartimos, más frontera que compartimos. Por lo tanto, es muy importante lo que tú nos puedas contar respecto a cuánto la Unión Europea ha ayudado a esta cooperación transfronteriza en América Latina. Gracias, Paulina. Sí, mira, bueno, y curioso porque de lo que yo voy a hablar es una experiencia que conoce perfectamente Nahuel y Rafaela Coletti, ¿no? Que fue la experiencia Aymara Sin Fronteras, ¿no? Que reunió a 57 municipios del sur del Perú, el centro-oeste de Bolivia y el norte de Chile. Y justamente este hito, que yo creo que fue extraordinario para comprender la dinámica de la paradiplomacia transfronteriza en Chile, fue con el apoyo de la Unión Europea, como el proyecto Urbal, y sobre todo por el CHESPI, ¿no? Que ahí estaba Rafaela y Nahuel, Darío Conato y muchos otros profesores. Y fue yo creo, una experiencia que marcó mucho las posibilidades de la integración transfronteriza en el norte, particularmente, que es una frontera muy compleja, como todos saben, epicentro de una guerra y de las consecuencias culturales y políticas de la guerra del Pacífico. Todos sabemos lo que ocurrió. Esto fue en inicio del 2000. Y fue extraordinariamente interesante la colaboración que tuvo el CHESPI, que tuvo la Unión Europea, cooperación descentralizada con regiones italianas, y hubo una dinámica muy interesante de cooperación, financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y esto llamó mucho la atención a la respectiva Cancillería. Originalmente se llamaba Alianza Trinacional, y eso dijeron, sáquenle el rótulo trinacional, déjenlo en Alianza Estratégica, pero significó un proyecto muy interesante
de cooperación de 57 municipios rurales andinos, con territorios con un índice de desarrollo humano bastante más bajo que el resto del país, de los respectivos países. Yo creo que también fue un hito que marcó el entendimiento de la paradiplomacia también de una perspectiva étnica, cultural. Como decía Mariano, en ningún caso se hablaba de protodiplomacia, ni mucho menos, pero sí tenía el sello distintivo de los territorios, de las comunidades indígenas aymara. Bueno, este proyecto duró cerca de 10 años y fue muy interesante en la medida que se planteaba esto del marketing territorial, de la marca territorial y cómo salir al mundo a través de estos territorios abandonados, ¿no? Porque estamos hablando de la periferia, ¿no? Zonas extremas y comunas andinas, muy despobladas, con poco acceso a bienes públicos. Entonces yo creo que fue un hito muy importante en esta cooperación América Latina-Unión Europea. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Creo que justamente una de las experiencias que, tal como tú decías, es muy atractiva, al mismo tiempo muy importante y poco conocida en Chile, es justamente Aymara Sin Fronteras. Es justamente este trabajo que se realizó en comunidades, tal como lo dice en un artículo nuestro amigo Noé Cornago, que justamente donde a veces los estados tienen tensiones políticas, geopolíticas, también producto de la guerra, hay por debajo, en el nivel subestatal, mucha mayor cooperación, porque justamente hay vínculos comunes y que ayudan estos vínculos comunes a apaciguar lo que las tensiones a nivel estatal muchas veces se producen. Y hay un artículo bien interesante ahí también de Noé planteando esto mismo. Entonces, muy interesante contar esta experiencia en la cual tú la conoces muy bien y que en el resto del país, yo decía Chile es largo, en el resto del país no siempre se conoce, ni siquiera que en Chile, menos a nivel internacional, salvo aquellos que trabajan específicamente el tema, y es bueno que se conozca en el resto de Chile por nuestras vinculaciones que tenemos con Argentina en el sur, donde es tan importante buscar esos vínculos que llevan a la cooperación y no al conflicto, cuando a veces nuestros estados están en situaciones de conflicto, más aún cuando hemos llegado a tribunales internacionales incluso a nivel interestatal, en el que tanto un estado ha demandado al otro como en el caso de Perú, Bolivia han demandado a Chile y Chile ha demandado a Bolivia a nivel estatal. Pero resulta que bajo eso existen comunidades que comparten intereses infinitamente más comunes y que quieren también resolver en paz y cooperación. Entonces yo creo que por ahí también va un aspecto muy relevante de este tipo de ejemplos. Martín, no sé si quieres reaccionar, agregar algo a lo que ya has escuchado de nuestros tres panelistas en este tema. Pues no me puedo resistir porque, bueno, a pesar de que lo que se dice, bueno, estamos hablando, me gusta hablar así en familia porque estamos más o menos desarrollando un concepto en el que compartimos la mayor parte de los elementos. Me ha recordado mucho lo que ha dicho Cristian a mis primeras experiencias con cooperación transfronteriza en América Latina. De hecho, recuerdo una actividad que lanzamos desde cuando yo trabajaba en Extremadura, España, en el marco creo que era un Uruguay también, año 99, 98, respondiendo a una llamada de una asociación de municipios en la primera región de Chile, que eran alcaldes indígenas en la zona del altiplano. Putre, Camiña, Ica. Y ahí, durante 2 años, la Feria Internacional de Putre, en torno a productos como el comino, que hay una producción, por lo visto, que es realmente transfronteriza, llegamos a un lugar donde la frontera no se entendía. La gente aymara decía, no, esto es una cosa, los españoles que pusieron ahí, pero hay que ver, ¿dónde está la frontera que hay en mitad del altiplano, ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa, luego, pero no tuvo mucha continuidad. Y cuando luego desde la ARFE, en mi otra vida,
recuperamos un poco el buscar dónde había que fortalecer en América Latina los procesos, nos basamos todos hace 10 o 12 años en los documentos del CHESPI, lógicamente. Ahí estaba todo, ahí estaba todo. Entonces, leyendo los documentos del CHESPI, algunos pudimos conocer a Nahuel y comenzó una gran amistad, pero sobre todo pudimos identificar que estaba ese elemento aymara. En el 98, cuando yo intenté hablar con la parte peruana, un día os cuento lo que me contestaron de la cooperación transfronteriza. Pero luego las cosas ya afortunadamente han cambiado mucho, pero en aquella época en Perú pues pasaba lo que pasaba, ¿no? Sin embargo, identificamos la triple frontera cerca de Iguazú, donde todavía están pasando muchísimas cosas que no hemos sido capaces de abarcar. Porque esa sí que es una frontera dinámica, compleja, lo tiene todo, a todos los niveles, ¿no? Con lo cual, quería comentarlo porque todos, yo creo, compartimos los mismos orígenes en toda esa documentación y actividad producida por el CHESPI. Fronteras abiertas, si no recuerdo mal. Sí. Efectivamente. Exacto. Nahuel, te dejo la palabra. Gracias, Paulina. Bueno, retomamos entonces el diálogo a través de las preguntas específicas. Y bueno, como el CHESPI, el Centro Studi di Politica Internazionale, es un instituto que trabaja en temas de cooperación transfronteriza y otros temas de la agenda de cooperación en italiano, ¿no? Evidentemente. Y este es un diálogo que también estamos teniendo en el marco de un proyecto que involucra a Italia con países de América Latina. Estamos poco a poco también introduciendo algunos diálogos en italiano. Recuerden que nuestra directora es la profesoressa Giuliana Laschi, que también en la inauguración de este ciclo de webinarios lo hizo en italiano. Entonces le hemos pedido a nuestra colega Raffaella Coletti que también haga sus intervenciones en esta lengua, que es importante para la producción de los documentos, de parte de los documentos que vamos a hacer en el marco de este proyecto. Entonces, bueno, Raffaella Coletti fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, all'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie. Vogliamo domandarti una questione molto specifica, Raffa, sulla chiusura dei confini nazionali. Come sappiamo, la chiusura dei confini nazionali è sempre stata una tipica reazione alle pandemie nella storia dell'umanità e le risposte alla diffusione di Covid-19 non segnano alcuna differenza. Le iniziative per limitare la diffusione del virus hanno messo i confini nazionali e le loro chiusure sotto i riflettori in tutto il mondo. Tuttavia, la scala nazionale offre una prospettiva molto parziale sulle implicazioni di queste chiusure, in particolare nel corso dei processi di interazione regionale, in cui diversi attori sono responsabili o anche contribuiscono alla gestione quotidiana delle frontiere interne dei nostri processi di interazione regionale, sia l'Unione Europea sia il Mercosur. Allora ti chiederei una panoramica delle diverse scale di gestione delle frontiere in risposta alla pandemia COVID-19 nell'Unione Europea y en el Mercosur. Quiero decirles que estamos trabajando entonces con Raffaella Coletti en un proyecto sobre cómo fueron las reacciones frente al cierre de fronteras internas al interior de los procesos de integración regional de la Unión Europea y en el Mercosur, con una aproximazione di tipo comparada. Entonces, bueno, Raffaella, ci piacerebbe un po' ascoltare le tue riflessioni su questa panoramica paragonata tra l'Unione Europea e il Mercosur. Avanti, per piacere. Grazie. Sì, come Nahuel ha detto, appunto da qualche mese stiamo riflettendo insieme su questa tematica, proprio appunto sia per proseguire questa cooperazione anche alla nostra scala individuale fra, diciamo, Unione Europea e America Latina su questo tema, e poi proprio per quello che dicevo prima, cioè ci sono differenze ma ci sono sempre anche delle similitudini che si trovano in queste situazioni. E quello che appunto ha attratto la nostra attenzione è non solo la nostra evidentemente, è quello che ricordava appunto anche Martin all'inizio, cioè questa situazione di chiusura immediata delle frontiere che si è realizzata, e in alcuni casi, in particolare nell'Unione Europea, parliamo di frontiere che realmente non c'erano più, frontiere che non c'era neanche giusto un segno sul terreno, ecco, che potevi anche non accorgertene passando, e che improvvisamente in alcuni casi proprio
improvvisamente dalla sera alla mattina sono state, no, rese visibili attraverso delle strutture temporanee che sono state messe, no, per marcare la frontiera. E quindi è chiaro che questo ha determinato un impatto molto forte. Come diceva Nawel, non è qualcosa di strano, perché diciamo, il chiudere le frontiere di fronte a una pandemia è una reazione che si è sempre verificata e che, diciamo, ha una sua logica, evidentemente, no? Evitare che il virus circoli. Però al tempo stesso quando questo succede, soprattutto nell'ambito di processi di integrazione, ci sono diverse scale che sono coinvolte. E in effetti noi quello che abbiamo visto, diciamo, sia nell'Unione Europea sia nel Mercosur, è che diverse scale si sono attivate, no? Per cui a livello sovranazionale sia l'Unione Europea da una parte, ma anche il Mercosur dall'altra, sono in qualche modo intervenuti, no, sulla questione della pandemia. C'è da dire che appunto chiaramente l'Unione Europea ha un livello di integrazione, insomma, più forte e diciamo sicuramente è riuscita a mettere in campo delle risposte molto importanti, soprattutto ovviamente la questione del recovery. Sulla gestione delle frontiere strettamente detta c'è stato un tentativo da parte dell'Unione Europea, c'è un tentativo di coordinare la chiusura e l'apertura delle frontiere. Devo dire che dal mio punto di vista non totalmente efficace, perché tuttora anche la questione del passaporto vaccinale di cui si parla, no? Però non si è raggiunto un accordo preciso e ancora oggi ci sono differenze fra paesi e tra le regole che vengono applicate, insomma. Nel caso del Mercosur, da quello che abbiamo visto, è stato lasciato più agli stati la gestione proprio delle frontiere, insomma, non è un tema sul quale il Mercosur è entrato più di tanto. E quello che abbiamo visto è che a livello locale c'è stata molta vitalità. E, di nuovo nell'intervento introduttivo Martín Guillermo Ramírez parlava di cooperazione genuina, dicendo che non tutte le realtà sono genuine. Ecco, questo diciamo ci sembra che la pandemia lo abbia messo molto in evidenza, perché laddove la cooperazione è genuina e c'è una cooperazione reale, c'è una abitudine a cooperare, ci sono state delle reazioni molto, molto concrete che hanno realmente aiutato le popolazioni frontaliere. Voglio dire, appunto, a premessa che ci sono stati anche studi già fatti, per esempio recentemente, sugli effetti del Covid sulle frontiere e su quello che ha determinato, e si è visto che chiaramente ci sono tutta una serie di dimensioni sia in Europa sia in America Latina che sono rimaste colpite. E le prime che possiamo menzionare sono i lavoratori transfrontalieri, quello che veniva menzionato sui servizi trasfrontalieri, per cui persone abituate a servirsi dall'altro lato della frontiera con facilità si sono trovate spiazzate, e in generale appunto la mobilità transfrontaliera e ovviamente le attività economiche, le attività sociali, culturali transfrontaliere che sono state colpite. Ecco, qui si è vista la differenza tra realtà dove, come l'esempio che veniva fatto della Francia-Germania e del trasferimento dei pazienti, no, all'inizio da Martín, realtà dove davvero si è riusciti a reagire subito, e realtà dove, nonostante 30 anni di cooperazione finanziata anche dall'Unione Europea, non si è stati così efficaci, non c'è questa capacità, insomma, un po' di reazione, non c'è stata. Quello che però sì c'è stato, diciamo in termini generali, facendo una panoramica, noi abbiamo visto che appunto due cose generalmente con le dovute differenze sono accadute sia nell'Unione Europea sia nel Mercosur. Da un lato questo tentativo di intervenire, e questo secondo me è perché, diciamo, così come gli stati, no, sono dei soggetti pubblici che di fronte a una emergenza come la pandemia sono chiamati a fare delle cose, no, e a prendere decisioni. E questo succede anche a livello subnazionale. Parliamo sempre di enti pubblici di riferimento per i cittadini, che quindi hanno fatto delle cose e quindi in molti casi, non in tutti, ci sono state esperienze molto positive di reazione. E la seconda cosa importante è stata la mobilitazione
l'attività, se vogliamo, di lobby, di richiesta ai livelli più alti di riconoscere queste specificità delle aree di frontiera, di far presente che chiudere una frontiera dalla sera alla mattina crea problemi alle comunità di frontiera. E questa attività è stata forte, diciamo, a livello di Mercosur, è stata più a livello, diciamo, rivolta a livello bilaterale dei governi più che di Mercosur, per cui sono poi stati raggiunti degli accordi a livello bilaterale. A livello di Unione Europea c'è un grande livello di coordinamento anche delle regioni trasfrontaliere, come appunto l'esperienza dell'AIBR dimostra, e quindi c'è stato un maggiore coordinamento per richiedere anche proprio a livello sopranazionale di riconoscere queste specificità. In questo ambito anche il Comitato delle Regioni è stato molto attivo, insomma, no? nel far presente questo tema. E quindi chiudo dicendo che da questo punto di vista questa esperienza, no, della pandemia ha sì messo in difficoltà le regioni frontaliere, ma ha forse anche aperto l'opportunità per un rinnovato slancio, no? Proprio perché si sono trovate a chiedere che venga riconosciuto il loro diritto, diciamo così, anche dei cittadini a non veder compromessa la propria vita quotidiana in una situazione anche di emergenza e di crisi come quella che si è creata invece con la pandemia. E quindi questo potrebbe dare spazio a diciamo così, a una nuova forza in realtà delle regioni frontaliere a partire dalla crisi. Grazie. Molto grazie, Rafaela. Nuevamente has abordado el tema de la pandemia, que ha estado presente en varios de nuestros seminarios, justamente como uno de los factores que ha influido en la paradiplomacia y en especial en la transfronteriza en un contexto tan difícil y particular en el cual estamos viviendo, y en especial viendo las diferencias también de lo que ocurre en Europa con el espacio Schengen, donde justamente no hay estos controles transfronterizos, y a diferencia de lo que ocurre en América Latina, donde tenemos nuestros controles, donde tenemos justamente este cierre de fronteras que se ha dado, si bien en Europa también se ha dado el cierre de fronteras, aquí también se ha dado de una manera bastante particular y bastante ruda, por decir de alguna manera, con estos movimientos inmigratorios también que estamos viviendo en América Latina. Unido a la pandemia, esto se complica muchísimo más en las fronteras. Ahora quiero preguntarle, antes de eso, yo tengo una sección especial aquí en cada uno de nuestros seminarios, y que es el saludo a la gente que nos está viendo, que nos manda mensajes a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas, ojalá dirigidas a nuestros expositores y a nuestra expositora, y además manden saludos, díganos de dónde están escribiéndonos, desde dónde nos están viendo. Ya saludo acá que nos escribe Leandro Correa desde Sao Paulo, Brasil, a Gustavo Vieira, nuestro querido colega que la semana pasada estuvo en el seminario, quien nos escribe desde Unila, Foz de Iguazú desde Brasil, Nicolás Berling, mira, qué bueno encontrarnos también acá, Nicolás, quien nos está escribiendo de San José de Costa Rica. Sandra Aurora nos escribe desde Guadalajara, Jalisco. Además, tenemos saludos de Dayanara Reyes de Oaxaca, en México. También saludos de la Diplomacia Científica, Diplocientífica, y Lourdes Ruiz, quien nos escribe desde Paraguay. Así es que recuerden, aquellos que nos están escuchando, escríbanos, porque con Nahuel y con la gente que está detrás de la preparación de estos seminarios, de verdad que es una inyección de energía a la vena para poder seguir discutiendo, seguir conversando, seguir dando a conocer los temas de paradiplomacia, de internacionalización de las regiones, hoy día específicamente en el tema transfronterizo, y por eso les agradecemos que estén junto a nosotros en estos eventos que cada jueves hemos ido organizando. Y ahora paso a la pregunta a Mariano.
Mariano Álvarez, que ya lo dijimos, es director ejecutivo de la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial, REPIT. Mariano, tu pregunta es, ¿existen motivaciones específicas en los territorios de frontera que estimulen la paradiplomacia? ¿Se encuentran las mismas motivaciones en América Latina que en Europa? ¿O el contexto del proceso regional brinda rasgos particulares? Muchísimas gracias, Paulina. Creo que voy a partir retomando dos cosas que decían de vuelta Rafaela, que decía Martín, y también lo que apuntaba Cristian sobre Aymara Sin Fronteras. En el caso de Aymara Sin Fronteras, nosotros tenemos una comunidad transfronteriza, clara, pero que de vuelta, como Martín vio cuando allá a principios del trabajo con ellos, no está del todo asumida por los estados. Y eso genera una diferencia muy particular de las fronteras o de los espacios de frontera entre América Latina y Europa. Primero hay una diferencia institucional clara, como decía Rafaela, al cerrar una frontera, al cerrar el límite en un país de la Unión Europea, la Unión Europea tiene algo que decir, el componente de supranacionalidad de la institución tiene algo que decir, porque el cierre de fronteras, en tanto una decisión nacional, afecta a un proceso de integración internacional que está regido por otras normas y sobre las cuales a veces los estados no detentan todas las facultades. Pero a su vez, algo que mencionaba al principio Martín, es que las comunidades transfronterizas europeas son grandes. Es decir, cerrar el límite entre Suiza y Francia impide la mitad del personal que trabaja en Ginebra, tanto del personal de Naciones Unidas como el propio personal suizo, que no solamente vive, sino que va a hacer las compras. O cómo manejamos el aeropuerto internacional de Ginebra cuando por una puerta sales a Ginebra y por la otra sales a Francia. Es decir, el cierre de fronteras en un país europeo implica consecuencias a nivel nacional. Eso no es así en América Latina, o al menos en la mayor parte de América Latina. Como bien plantean en un trabajo reciente Nahuel y nuestra querida colega Estela Yuste, existe un concepto, un principio de doble periferia en América Latina. No solamente somos países periféricos del sistema internacional, sino que nuestras ciudades en frontera son periferia dentro del sistema nacional. En términos simples, a las capitales no les importa lo que le pasa a las ciudades de las fronteras. En los 5.000 kilómetros de frontera que hay entre Argentina y Chile, hay dos grandes capitales provinciales, que son Mendoza y San Juan, pero hay un montón de ciudades pequeñas. Y hay un montón de ciudades que dependen de su tránsito y de su mancomunidad con las ciudades al otro lado. O sea, es imposible pensar el desarrollo de Chile Chico en Chile sin los antiguos en Argentina y a la inversa. Son ciudades que viven entre ellas. Villa Langostura y Osorno también están muy vinculadas. Lo mismo ocurre en un montón de pueblos más. Sin embargo, el cierre de límites en esos casos afecta fuertemente a estas comunidades, pero no a los estados nacionales. Entonces genera un conflicto, porque efectivamente estas comunidades ven impedido su desarrollo social, su desarrollo económico, ni hablar de lo que es uno de mis temas favoritos, que son los crianceros en la región de Coquimbo. Toda su economía se basa en el tránsito transfronterizo, cerrado a nivel nacional. Entonces, hay una motivación especial en América Latina porque el límite sigue siendo límite. Y porque ese límite sigue dependiendo de la voluntad de los estados nacionales, los cuales no son aún permeables a las voces locales. Como hemos dicho un montón de veces con Paulina, la Dirección de Límites y Fronteras del Estado de Chile, al igual que su equivalente, la Dirección de Fronteras y Límites de Argentina, la DIFROL y la DILIF, son dos unidades, con diferencias jerárquicas en las cancillerías, pero son dos unidades muy eficientes en lo que hacen, el límite. No son eficientes en el manejo de la frontera en tanto espacio sociocultural y económico, porque no es su expertise. Su expertise es poner hitos, no generar espacios de mancomunidad. Entonces, hay efectivamente un interés particular en América Latina porque estas comunidades dependen de ellas mismas
pero el límite se los ponen y se los sacan los estados. Y esto lo hemos visto ahora durante la pandemia nuevamente. El Estado, protegiendo la salud del nivel nacional, no escuchó los reclamos de las comunidades locales y hay muchas que se han visto y se ven al día de hoy muy afectadas por ello. Entonces yo me quedaría con eso, el impacto de la doble periferia sumado al hecho de que en América Latina el límite todavía es límite. Muchas gracias, Mariano. Efectivamente, es un límite, no es un paso, no es un puente, no es esta conexión que quisiéramos muchas veces, y bien sabemos que finalmente los límites, las fronteras, son abstracciones jurídicas, políticas, que los estados establecen en un territorio que naturalmente, si uno lo viera ante la construcción de los estados, sobre todo, sencillamente no existían. Es eso, una abstracción jurídica donde desarrollar la soberanía del Estado en el concepto más clásico y tradicional, pero que esto que tú señalas justamente demuestra que la realidad va mucho más allá de abstracciones jurídicas. Y lo pensamos también en todo lo que está ocurriendo en Punta Arenas, por ejemplo, con el caso de la COVID, con su conexión tan fuerte con ahí en la Patagonia, en Tierra del Fuego, con Ushuaia y con otras ciudades donde no podría entenderse y muchas veces no se entiende desde la capital, Santiago. Cristian Obando, tu pregunta. Cristian es profesor de la Universidad de Tarapacá, recordémoslos, y la pregunta es, nos movemos específicamente al caso chileno ahora. La paradiplomacia también ha sido estudiada al interior de los estados unitarios como Chile, con resultados dispares, desde un enfoque más bien institucionalista. ¿Cómo ha sido el diálogo de la Dirección de Coordinación Regional, la DICORE, creada el año 2000, con otras áreas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Y hasta qué punto la dimensión fronteriza es, como es interpretada, en el ámbito de la coordinación regional? Quizás puede brindarnos tu opinión, sumando ejemplos de la franja de frontera norte de Chile que tan bien tú conoces. Cristian. Contradictoria, porque la Dirección de Coordinación Regional, si bien establece el nexo con las regiones a través de lo que se denomina las unidades regionales de asuntos internacionales o URAI, estas operan, como tú decías, de manera dispar. No hay un trabajo homologado para todas las regiones de Chile. Y particularmente en el norte se ve muy afectada porque prácticamente hay algunas regiones en que no hay una unidad regional de asuntos internacionales. No tenemos una URAI. Y eso significa muchos problemas porque no hay coordinación con los municipios, y sobre todo con los municipios de frontera. Y por otro lado está la Dirección de Planificación Estratégica de la Cancillería, que por ejemplo diseñó el plan Parinacota para las provincias, como dice Mariano, de la doble periferia, ¿no? Para las provincias, para las comunas rurales andinas del extremo norte de Arica. Pero tiene una mirada más bien geopolítica de la frontera, es decir, hay que integrar la periferia al centro y no comprender la dimensión transfronteriza del desarrollo regional. Entonces, por un lado está la URAI, que funciona, la Unidad Regional de Asuntos Internacionales, promovida por la DICORE, Dirección de Coordinación Regional, que funciona de manera irregular en todo el país, y por otro lado tenemos los municipios rurales andinos que no tienen una concepción transfronteriza del desarrollo. No están, por ejemplo, en los PLADECO, los planes de desarrollo comunal de los municipios. Entonces, eso genera la informalidad, las zonas grises, como dice nuestro amigo Egon Montesinos, ¿no? Es decir, espacio, me quiero integrar al mundo, lo hago a través de un departamento de turismo, y no me llamo Departamento de Cooperación Internacional, para que la Contraloría General de la República no me sancione por no tener atribuciones. Entonces, ahí tenemos ese problema de falta de atribuciones, de políticas que más bien incentivan la integración hacia el centro del país, en esta mirada tradicional geopolítica clásica, y tenemos la Dirección de Coordinación Regional que opera de manera irregular, en el sentido que no tiene es un león sin dientes. Ahora estamos
a puertas de la elección del gobernador regional y todavía no están claras las atribuciones. ¿Qué pasa con el delegado presidencial? ¿Se va a fortalecer la capacidad de gestión internacional de los gobiernos regionales? Lo hemos discutido entre nosotros, ¿no? Entonces, hay una modernización de la Cancillería que contempla el tema internacional de los gobiernos regionales, pero ¿es suficiente o no? Entonces, por ahí yo creo que va la discusión. Las fronteras, como también decía Mariano, se siguen pensando como límite. Hay algunas excepciones en la DIFROL, muy importante el trabajo de los consulados, los consulados de Chile en Tacna y viceversa, ¿no? De Perú en Arica, que han tenido un trabajo muy interesante, la apertura de la subcomisión de Género y Cultura, que ha incorporado iniciativas de la sociedad civil fronteriza. Pero todavía podríamos decir que son tenues, ¿no? Todavía están como en un proceso de no consolidación, ¿no? Entonces yo creo que va a ser fundamental, ¿no? Poner atención qué va a ocurrir ahora con la elección del gobernador regional y cómo va a contribuir a fortalecer la capacidad de las regiones fronterizas. Muchísimas gracias, Cristian, por tu intervención y por esta descripción tan actualizada de la situación actual en Chile. Quisiera volver con Martín Guillermo, aprovechando que contamos con tu participación aquí, Martín, y volver sobre un punto que mencionaste sobre el final de tu intervención inicial, que tenía que ver con la cooperación transfronteriza genuina, la llamaste vos, ¿no? Y a mí me gustaría un poco una mirada desde Europa sobre la cooperación transfronteriza genuina en América Latina, porque ustedes han hecho como ARFE un ejercicio de identificación de escenarios de cooperación transfronteriza en donde entienden, si lo interpreto correctamente, que ha emergido la cooperación transfronteriza desde esta perspectiva genuina y sobre ello han diseñado, bueno, una oferta de cooperación o de apoyo técnico, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son esos elementos claves para entender dónde radica o dónde comienza, ¿no?, a emerger esa cooperación transfronteriza genuina? ¿Dónde ponemos el acento? ¿Dónde hay que mirar? ¿Qué cuestiones hay que apoyar en función de otras experiencias que tú bien conoces, Martín? Bueno, fundamentalmente hay que escuchar al territorio. La cuestión, quizá la pandemia ha permitido que por lo menos algunos departamentos de los estados-nación a nivel central escuchen un poco más al territorio y miren a la frontera con otra mirada distinta que esa del control, ¿no? Lo que nos pasa en Europa con Frontex y con la Dirección de Política Regional de la Comisión, ¿no? Y nosotros una vez invitamos a Frontex a una actividad, me dijeron que no venían porque perseguíamos fines distintos. Entonces, ¿de qué íbamos a hablar, ¿no? Si ellos lo que quieren es controlar y nosotros lo que queremos es quitar la barrera, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, en América Latina al final tenemos esa facilidad para encontrar los procesos genuinos porque no hay cooperación estructural, excepto algo de cooperación estructural en Mercosur, el FOCEM, podría ser lo más parecido, ¿no?, a los fondos estructurales europeos, pero es chico. Sí que es verdad que en torno al FOCEM pues también se han generado. Yo no quiero decir que la única cooperación buena sea la que no está financiada, ¿no? Porque claro, los fondos estructurales, cuando están garantizados de forma plurianual, estructuran la cooperación, la articulan. Lo que pasa es que, claro, muchas veces no sabes qué intereses son los que operan ahí. Por eso tiene que haber un sistema de control. La mejor manera es que haya lo que llamamos en Europa la subsidiariedad, que haya una asunción de responsabilidades y competencias por parte de la administración donde es más útil. No hay que descentralizar por descentralizar, pero hay muchas cosas que se hacen mucho mejor en Tarapacá que en Santiago, si están dirigidas a Tarapacá y a sus vecinos en Perú, en Bolivia, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que escuchar al territorio y hay que establecer canales. Hay estados como el francés que, por definición, son muy centralistas y, sin embargo, tienen una articulación de su cooperación transfronteriza fantástica. Tienen acuerdos con casi todos los estados-nación a su alrededor y tienen un sistema que también permite a los alcaldes o a los departamentos tener competencias plenas en algunos aspectos. Y donde hay o puede haber problemas, han creado marcos jurídicos bilaterales como el acuerdo el último acuerdo de Aquisgrán, que ha sido firmado hace un par de años, o refirmado, ya se hizo en su momento, ¿no?,
que está perfectamente dirigido a permitir cosas que de otra manera los alcaldes no podían a través de las fronteras, pues simplemente por la simetría entre regulaciones y demás, ¿no? Con lo cual, esto es escuchar al territorio, pero tener también esos canales, tener unas cámaras o espacios de representación territorial para que, claro, pienso en países como Chile, Dios mío de mi corazón. Bueno, hemos visitado algunos casos, pero claro, ahí este sí que es un ejemplo de las distancias. En Europa tenemos más cooperación de proximidad porque es más fácil. Si casi toda Europa cabe en Brasil, ¿no? Entonces, claro, es que las distancias también juegan un papel. El acceso a las nuevas tecnologías, el acceso a recursos públicos, el empoderamiento de la población. Hay una gran parte de la población latinoamericana en zonas de frontera que a lo mejor está menos empoderada. Y hay otras que mejor que no se empoderen. Pienso en las zonas selváticas, ¿no? Lo peor que les puede pasar es que se empoderen, me refiero a la occidental, ¿no? Entonces, hay tantísimas particularidades en cada territorio de frontera que esto, como os decía antes, es la primera cosa que aprendimos. Ostras, esto sí que es diversidad. Y en otros casos, en América Latina también es, ostras, esto sí que es cooperación de verdad. En el caso que os contaba de Dionisio Cerqueira, es que es espectacular, ¿no? Que sea la iniciativa privada, las pymes, las que se pueden a cooperar, limpian un arroyo, convierten un espacio fronterizo degradado en un parque de la integración y como además empiezan a ganar dinero las empresas porque la gente va allí y consume, van y financian una universidad privada de integración. Bueno, hombre, esto en Europa no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Muchas gracias, Martín. Vamos a... Interesante el tema de las distancias, porque muchas veces, y no solamente las distancias, sino que también la concentración de población en América Latina, que es tan distinta a lo que ocurre en Europa. O sea, donde vemos polos de concentración de población en Santiago de Chile, en Lima, en Sao Paulo, vemos en Río de Janeiro y al norte, que sé yo, en Ciudad de México, tan distantes unos con otros también. Entonces, el contacto no es exactamente el mismo lo que tú decías respecto de Europa, donde está todo concentrado en espacios, si lo comparamos, es Brasil. Y están obligados a estar en contacto y han estado siempre obligados en contacto. Además, pensemos que en América Latina tenemos accidentes geográficos que nos separan. Desde la cordillera de los Andes, la Amazonia, hace muy difícil también muchas veces la explicación. La típica pregunta que nos hacen aquellos que enseñamos integración europea es ¿y por qué en América Latina no se ha integrado de la misma manera que en Europa? Y no es solamente porque no hayamos tenido guerra, es porque a veces también esto otro, el comercio interregional, no es el mismo que el comercio interregional en Europa, donde hace surgir la necesidad justamente de no tener fronteras, de facilitar los intercambios, la movilidad de las personas. Aquí ir desde Concepción, Chile, centro-sur, a, qué sé yo, a Quito, es terrible la cantidad de pasos que hay que hacer. O sea, hacer una reunión, tal como una vez se lo escuché a Gianluca Gardini, hacer una reunión en el Parlatino. O sea, de todos los lugares donde tienen que ir la cantidad no es lo mismo que hacerla en Bruselas, ni siquiera hacerla en Estrasburgo, que sé que cuesta llegar a Estrasburgo, no es lo mismo que llegar a Bruselas. Pero también son factores, y yo creo que contesto alguna pregunta, un comentario que hace Freddy Lara, respecto a los factores que hacen que la integración sea distinta en Europa a que sea en América Latina. Y si entramos más al término de qué es lo que es integración realmente, vamos a llegar a diferencias mayores. Porque para algunos integración, como para mí, es el traspaso real de competencias nacionales a un ente supranacional. Porque a veces en América Latina a todo le llamamos integración. Hasta el saludo en una foto oficial, estamos avanzando en la integración. Y no hay ni una voluntad, ni una, cero, de avanzar en ningún tipo de integración, ni siquiera cooperación. Entonces, también hay conceptos ahí que a veces se mezclan en esta discusión. Y vamos a tomar preguntas de las personas que nos están escuchando. Primero, un saludo que nos llega desde la secretaría, perdón la pronunciación, de Guillermo Basto Lima, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Información, Alcaldía de Niterói, que nos saluda también el día de hoy.
Y voy a leer un comentario y después una pregunta de la misma persona, de nuestro colega de Derecho Internacional Público de San José, Costa Rica, de Nicolás Berglán, que nos dice: excelente temática que le hace mucha falta a Centroamérica, en donde las líneas divisorias se mantienen como líneas de separación y no de cooperación transfronteriza, un poco que hemos comentado. Y les pregunta, si existen algunos precedentes de convenciones sobre cooperación transfronteriza en las subregiones de América Latina, similar a la convención CMECT europea. ¿Creen que habría condiciones para intentarlo? No sé quién podría contestar a Nicolás esta pregunta, que es bastante específica, sobre este tema, o hacer algún comentario respecto a lo que nos señala. Dejo abierta la palabra para quien quisiera intervenir. La tomo si quieres esa. Vamos. A ver, yo me acercaría, no sé si es equiparable a la convención, pero lo más cercano que tenemos a el establecimiento formal de instituciones de cooperación transfronteriza a nivel subestatal o subregional en América Latina son los comités de integración que hay entre Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay, Argentina y Chile con Perú y Chile con Bolivia. Estos comités lo que buscan es, bajo un tratado internacional, que es el que le da el amparo institucional y la legitimidad e impide el conflicto, le permite a los entes locales, a los territorios, hacer cooperación e integrarse. No funcionan de la misma manera, hay un montón de problemas derivados de los comités de integración, pero es quizás el instrumento latinoamericano que más se le parece. Luego hay algunos casos en las experiencias mexicanas con el sur de Estados Unidos, pero que son más acuerdos puntuales que foros de larga data. Y me permito un segundo para contestar, para abordar un comentario también que hacen ahí en Diplomacia Científica, que es bien interesante porque ellos plantean que existen intereses puntuales que son mucho más grandes o que permiten una cooperación mucho más, dice, algunos de esos intereses infinitamente más comunes son aquellos de las comunidades científicas. Esto es efectivamente cierto, sin embargo, las comunidades científicas, cuando pertenecen a países con estructuras científicas y estructuras políticas diversas, también a veces se ven en la dificultad para lograr concretar esos intercambios. Por ejemplo, entre Argentina y Chile existe la iniciativa del laboratorio Andes para el estudio de partículas solares, que se ubicaría dentro de un proyecto de infraestructura más grande a nivel nacional. Este laboratorio fue impulsado por unos científicos del sistema del CONICET argentino, pero una de las cuestiones que ellos me explicaban a su momento es, tenían problema en encontrar la contraparte del lado chileno, por cómo está armado el sistema de investigación en un país y cómo está armado el sistema de investigación en otro. Es decir, no es que no existían científicos del lado chileno con el mismo interés, pero sí que institucionalmente era muy difícil lograr la cooperación porque el sistema científico de un país respondía a la forma de Estado federal de ese país y el sistema científico en Chile, tanto por la distribución de los fondos como por el centralismo propio del Estado unitario, hacían que el interés científico fuese el mismo, pero la posibilidad de cooperar sobre ese interés científico compartido fuese distinto. Entonces, normalmente, claro, tenemos estos intereses similares en las comunidades científicas, pero aún así tenemos que encontrar la forma de articularlos dentro de lo que son las formas de Estado y los intereses nacionales y territoriales. Gracias, Mariano. No sé si alguien más quiere intervenir para contestar a la pregunta de Nicolás, si no pasamos a una pregunta siguiente. Si no hay más intervenciones, Mauricio Troncoso nos pregunta: ¿cómo avanzó Europa en la cooperación transfronteriza para la protección ambiental? ¿Es esto replicable en América Latina? Y aquí también dejo abierta
palabra, quien quiera intervenir. Martín parece que quiere intervenir. Sí, bueno, ahí la verdad es que esto es interesante porque España, o sea, Europa afrontó las cuestiones fue descubriendo que las cuestiones medioambientales, los recursos naturales, pues no entienden de fronteras y muchas veces son la propia frontera que está compartida, el río y demás. Aunque no son comparables los ríos europeos con los latinoamericanos, sí que es verdad que en Europa han supuesto algunos de ellos vías de comunicación de primer orden. Hoy día también son en algunos lugares algunos de los más interesantes basureros de todo el continente. O sea, tenemos de todo, ¿no? En los ríos transfronterizos y el nivel de integración se ve, ¿no? Hay lugares donde la dejadez institucional se ve en los ríos. Hay lugares donde las asimetrías en el manejo también se ven en los ríos y otros lugares donde hace tiempo que se descubrió que había que tener una gestión compartida. Entonces, esto en América Latina también ocurre. Hay comisiones mixtas del río Paraná, de otros ríos, de la Laguna Merín, etcétera. Con lo cual, en cualquier caso, ¿hasta qué punto esto es una iniciativa para proteger un recurso natural? Es totalmente discutible porque muchas veces estas comisiones mixtas están más bien para para regular y repartir los dividendos de las explotaciones energéticas, por ejemplo, y no revierte en el territorio, a pesar de que se ha maquillado. Esto ocurre en todos los continentes, se maquilla invitando aquí o tal, poniendo una escuelita aquí o pones un campo de fútbol allí, pero no hay un retorno de la cantidad de lo que se genera ahí en el territorio, no se queda gran cosa, ¿no? Entonces, es el problema en el que uniría con una pregunta anterior. Y es que la cooperación transfronteriza relacionada con el territorio, cuanto más iniciativa y control tenga por parte del Estado, pues menos es lo que buscamos. Porque los intereses no tienen por qué ser los mismos, ni las prioridades son las mismas, ni mucho menos tener en cuenta los intereses del otro lado. O sea, para tener esa visión integral del territorio transfronterizo hace falta una gobernanza multinivel también auténtica, ¿no? Y eso es muy importante en la protección de los recursos naturales. Hoy estamos en Europa poniendo en cuestión gran parte de esa gestión porque el reto climático que tenemos enfrente y el otro reto es de que nos justifiquen, poder justificar todos los fondos que se van a repartir porque tienen que implementarse de forma sostenible. Esto va a poner a prueba mucha cooperación transfronteriza, mucha colaboración entre estados, porque la evaluación de todo esto yo creo que va a ser brutal. Y espero que lo sea, porque esto es un tema muy serio. Hay muchísimo en juego. De tal manera que no creo que la experiencia europea sea la mejor. Pues incluso en esto todavía manda la soberanía de los estados y las necesidades y las componendas que los estados establecen entre ellos. Muchas gracias, Martín. Te dejo, Nahuel, las preguntas en portugués. Vale, perfecto. Tenemos dos preguntas en portugués, una, bueno, muy vinculada a una de las cuestiones que se mencionó por el colega Leandro Correa. Ele fala os fundos estruturais são fundamentais para dar vazão, materializar o que se pensa em termos de redução das assimetrias e desigualdades nos territórios. É necessário mais financiamento. Entonces, aquí una pregunta más vinculada a cómo construimos proyectos de cooperación transfronteriza en un contexto en donde tenemos dificultades de financiamiento, ¿no? Me parece que surge en función de esta experiencia comparada que nos mencionaba Martín sobre cómo se estructuraba, ¿no?, la cooperación transfronteriza en términos de los grandes programas que han existido y que se van renovando a nivel de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo pensar la cooperación transfronteriza en contextos en donde tenemos algunas dificultades de financiamiento? Creo que se deriva de este comentario de Leandro Correa. Y la segunda pregunta, que también es muy general y que quizás me animo un poco a direccionarla a Cristian en función de su localía territorial, del espacio en donde está, nos habla Leandro Correa que los estados plurinacionales que reconocen autonomía a sus povos originarios de sus territorios pueden presentar alternativas a los problemas de las fronteras. Entonces, estamos trabajando en contextos de integración y de cooperación transfronteriza, en donde evidentemente algunos de los países de América Latina han comenzado en los últimos periodos a reconocer fuertemente la plurinacionalidad, ¿no?
Entonces, ¿cuánto impacta la plurinacionalidad y si de alguna manera funciona, contribuye a pensar nuevas alternativas de cooperación en el ámbito fronterizo o más bien genera nuevas dificultades? No sé si tenemos quienes quieran recoger el guante, como decimos en este espacio, que habrán notado que es muy abierto y participativo para dar respuestas a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo pensar la paradiplomacia transfronteriza, la cooperación transfronteriza en contextos con dificultades de financiamiento estructurado, como puede ser en América Latina? Y la segunda, bueno, cómo la plurinacionalidad de alguna manera interviene en pensar la cooperación transfronteriza en algunos territorios. Yo puedo responder a Leandro. La segunda. Sí. La de Leandro, que me parece muy interesante, porque miren, en el caso de donde estamos siempre Chile, Perú, Bolivia, ¿no? Chile es un estado unitario y está en discusión si se va a reconocer como un estado plurinacional, que está bastante lejos de ser un estado plurinacional. No obstante ello, Chile es firmante del Convenio 169 de los pueblos originarios, que tiene un apartado respecto a la movilidad ancestral en los espacios fronterizos, a propósito de lo que decía Martín, de estas ferias andinas, que no reconocen, en su trasiego, no reconocen las fronteras físicas, las fronteras políticas. Entonces, muchas comunidades indígenas de la frontera norte han apelado al convenio 169 para que el Estado de Chile respete la movilidad ancestral. ¿Ah? Porque es un tema muy complejo que se vincula actualmente a la pandemia, a la crisis humanitaria, vinculada a la migración explosiva que está ocurriendo en el norte. Entonces dice, nosotros somos habitantes de la triple frontera, tenemos derecho a la movilidad ancestral y ustedes nos están limitando la movilidad dada esta crisis humanitaria y súmale además los problemas de los que se denominan las nuevas amenazas transnacionales, ¿no? Narcotráfico y contrabando, que es lo que ha monopolizado la discusión de la frontera en Chile, ¿no? El tema de las nuevas amenazas en la frontera. Entonces tenemos todos estos elementos y le sumamos, le agregamos el componente, ya sea la plurinacionalidad o el reconocimiento de los pueblos originarios como habitantes de la frontera. Entonces es una situación bastante compleja e interesante de estudiar y que yo creo que el Estado de Chile está al debe, ¿no? Respecto al reconocimiento de los pueblos originarios. No así en Bolivia y tampoco en Perú. Entonces, si estamos articulando estos tres países, como hablamos, por ejemplo, del tema de la experiencia Aymara sin frontera, yo creo que es un tema pendiente, ¿no? Que se reconozca a los pueblos originarios esta capacidad de movilizarse en la frontera. Muchísimas gracias, Cristian, por tu respuesta y pasamos entonces a Mariano Álvarez un poco para reflexionar sobre esta cuestión vinculada a, bueno, cómo pensar la cooperación transfronteriza en un escenario como es el latinoamericano, con algunas dificultades de financiamiento estructurado, al menos pensado desde los procesos de integración regional, ¿verdad? Adelante, Mariano. Sí, muchísimas gracias, Noel. A ver, creo que el comentario de Leandro apunta a dos cosas separadas, pero vinculadas ambas al financiamiento. Es decir, por un lado, los fondos de convergencia, y acá retomábamos un poco el concepto de doble periferia y de las asimetrías que tenemos en América Latina entre las ciudades al interior de los países. Es decir, tenemos ciudades que son sumamente pobres y ciudades que son, digamos, extremadamente ricas. Es decir, la asimetría en riqueza, la asimetría en infraestructura. Por eso muchas veces cuando se habla de países en América Latina que están avanzando bien en la consecución de los ODS, decimos, bueno, sí, a nivel nacional, pero ¿qué es lo que ocurre a nivel subestatal? Hay que localizar los indicadores de los ODS y ver cómo están desarrollándose los distintos estados y ciudades. Y ahí los fondos de convergencia son fundamentales, es decir, es necesario lograr indicadores de convergencia del desarrollo socioeconómico de las distintas ciudades y territorios. Ahora, otra cosa es los fondos específicos para la cooperación transfronteriza. Acá muchas de las instituciones que nos preguntaban antes qué hay parecido a la Convención de la Unión Europea en América Latina, yo les decía, bueno, tenemos los comités de integración,
normalmente el reclamo en esos comités es de financiamiento, es decir, se nos ofrecen los foros para acordar temas de cooperación transfronteriza, pero luego no tenemos los recursos para hacer el seguimiento o implementar las decisiones. Entonces, sí, concuerdo definitivamente con Leandro, o sea, el financiamiento es necesario, en particular en países donde no hay descentralización fiscal. Es decir, países como Chile, donde las ciudades o las regiones no tienen en este momento recursos propios, más allá de los que pueden apalancar a través del FNDR, no tienen capacidad de levantar recursos propios, es necesario el financiamiento desde el Estado para poder implementar las acciones de cooperación transfronteriza. Si no, estamos hablando de acuerdos que se quedan únicamente en el papel, y en eso es clave poder contar con recursos específicos. Muchísimas gracias, Mariano, por tu respuesta. Si alguno de los colegas quiere participar en este momento en alguna de estas preguntas, le damos la oportunidad. Y si no, bueno, procederíamos al cierre del webinario, que en lo personal, y estoy seguro que Paulina concuerda conmigo, ha sido muy rico, muy práctico en sus reflexiones. Me parece que con los distintos ejemplos que nos han ilustrado en uno y otro contexto y en las relaciones que existen tanto entre Unión Europea y América Latina a nivel de los distintos procesos de integración regional, pero también a nivel de los distintos países, ha sido sumamente útil. En este sentido, entonces, bueno, agradecerles a todos y todas los que nos han acompañado en el día de hoy a través de las distintas redes por las que se proyecta este webinario y, por supuesto, a nuestros expositores y expositoras, a Martín Guillermo Ramírez, que es el secretario general de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, a Mariano Álvarez, que es el director ejecutivo de esta red de especialistas en paradiplomacia e internacionalización territorial que hemos constituido, a Rafaela Coletti, colega, ex investigadora del CESPI, actualmente forma parte del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, lo que serían nuestros consejos nacionales, el CONACYT, el CONICET, en nuestros países de América Latina, y a Cristian Obando, profesor de la Universidad de Tarapacá. Realmente ha sido un gusto para Paulina y para mí compartir este espacio de diálogo con ustedes. Y como lo hacemos cada jueves, les anunciamos la agenda de la reunión de nuestro próximo encuentro, que es el 17 de junio, en donde vamos a retomar uno de los temas que aquí se mencionó, aquí se habló de una cooperación transfronteriza más verde, ¿no? Y cómo se está moviendo la agenda de la cooperación transfronteriza hacia esta recuperación sostenible en el contexto de la pospandemia. Y para el 17 de junio hemos convocado con un tema que tiene que ver justamente con la paradiplomacia y la agenda ambiental global. Y nos van a acompañar en esta ocasión Rodrigo Perpetuo, que es el secretario ejecutivo de ICLEI para América del Sur, Suelen Oliveira, que es profesora investigadora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, que tiene sede en Brasil, en Foz do Iguazú específicamente, el profesor Francisco Enríquez, que es profesor investigador de Flaxo, Ecuador, y José María Leal García, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, en México, recientemente doctorado en la Universidad de Ottawa con una tesis sumamente interesante que vincula la paradiplomacia con la agenda ambiental global. Así que, sin más, les agradecemos nuevamente a todos y todas y los esperamos el próximo jueves por los mismos espacios que compartimos con Paulina Stroza en el marco de este proyecto que se llama Over the Atlantic y que busca estudiar las relaciones diplomáticas y paradiplomáticas entre la Unión Europea y América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.